Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Le tengo que preguntar, en primer lugar, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo anda de salud? Pues por mi voz deducirá, querido Carlos, que no le está un tanto calamitoso por mis tratamientos de quimio, pero había quedado con usted. Además tengo el encargo de mi editora de hacer la promoción correspondiente del libro y aquí estoy de mil amores. Emoción política. Es un intento, dice, de luchar contra el deterioro del prestigio de la vocación política. ¿Por qué se llega a ese deterioro? ¿O es una misión casi imposible? Yo digo en el libro hasta la saciedad que para mí la política es indisoluble de la historia. Creo que una de las aplicaciones más útiles de la historia es iluminar la política. Por eso yo me doctoré en Historia Contemporánea y cursé estudios de Historia Contemporánea. Y en ese sentido, viendo con perspectiva lo que está ocurriendo en este país, creo que es un error juzgar lo de hoy solo a la luz de lo que pasó ayer y pensando exclusivamente en el mañana. Creo que el deterioro de la política empieza con los casos de corrupción de los años 90. Creo que se incrementa mucho como consecuencia de las erróneas políticas de la Unión Europea para combatir la crisis de Lehman Brothers, que produjo recortes durísimos en los servicios públicos, y ese es el mejor alimento del populismo. Y después, a partir del año 2015, este país no ha tenido gobiernos propiamente dichos con un propósito de medio y largo alcance, gobiernos que tengan claro a dónde quieren ir, que tengan mayorías parlamentarias. Se rompió la dinámica heredada de 1978, de mayorías más o menos claras del PP y del PSOE, y desde entonces ya no hemos vuelto a encontrar un camino seguro. Yo planteo que está el deterioro de las instituciones, de la confianza en las instituciones, está el ataque al Estado de Derecho, es tal el influjo que los extremos, que los populistas, que los independentistas tienen en la política, que la sociedad española ha de proponerse seriamente llegar al año 2036 enmendando la situación, enfocando el rumbo de otra manera totalmente distinta, porque si no corremos el riesgo de ser otra vez, como la República o como la Restauración, un proyecto fallido de Estado. ¿Por qué dice que la nación trastabilla como proyecto compartido? Porque desde 2015, como le decía, no ha habido gobiernos que hayan ejercido el poder en el sentido constitucional de la palabra poder, con propósitos claros, anclados en la Constitución, pensando en la mayoría social, instalados en la centralidad. Desde 2015 ha habido gobiernos en minoría muy dependientes de los extremos que han condicionado en extremo, perdón por la redundancia, la gobernabilidad, y eso está provocando deterioros absolutamente evidentes y claros. Yo estoy en contra, como ustedes saben, de que mi partido haya pactado con independentistas, con nacionalistas. Yo estoy absolutamente en contra de que Vox, pero eso no es un problema tan directamente mío, condicione las políticas del Partido Popular. Y eso tenía un remedio, que era grandes acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero desgraciadamente ni uno ni otro partido en este momento están demostrando la altura de mira suficiente, el patriotismo suficiente, como para darse cuenta de que si no toman cartas en el asunto pronto, muchas de las cosas en las que hemos creído y que nos han entusiasmado desde el año 1978 corren el riesgo de irse por el desagüe de la historia. Hombre, el Partido Popular en dos ocasiones le ha propuesto una alianza al Partido Socialista que siempre ha rechazado Pedro Sánchez. Bueno, hasta ahora, que yo sepa, haciendo memoria, solo ha habido dos pactos serios entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Uno le permitió gobernar a Patxi López en el País Vasco, mediante el apoyo del Partido Popular, y otro, y eso originó, como usted sabe, un grandísimo trauma dentro del Partido Socialista, consistió en la abstención del año 2016, en la abstención del Partido Socialista, que yo empujé y traté de impulsar por todos los medios para que fuera presidente Rajoy y evitar males mayores de inestabilidad, de repetición de elecciones y demás. Aquello inició un camino que tuvo un corto recorrido porque después hubo unas primarias, la dirección que adoptó el PSOE fue otra distinta,
Pero esa actitud del Partido Socialista de dejar gobernar para evitar males mayores a la fuerza que ha ganado las elecciones, luego no se vio cuando las ganó Sánchez y Casado pudo repetir exactamente la misma operación. El PP nos ha pedido acuerdos cuando ha ganado en las elecciones, pero cuando las ha perdido ha buscado alianzas por todos los medios para evitar que gobernáramos. Es decir, que en este momento es difícil que los reproches de uno tengan más fuerzas que los reproches de otro. Creo que todos venimos equivocándonos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo analiza el movimiento ayer de Pedro Sánchez? Paso inédito en un presidente. ¿Cree que dentro de 5 días va a dimitir o cree que es simplemente una maniobra para buscar votos en Cataluña o para llamar la atención, rearmarse? Mire, yo ayer hice pública mi posición porque todavía sigo siendo, no por mucho tiempo, pero todavía sigo siendo secretario general de los socialistas aragoneses. En primer lugar, manifesté mi respeto a la posición del presidente. En segundo lugar, manifesté mi comprensión porque he de decirle que yo, pero no solo yo, sino muchos políticos, hemos sufrido en nuestras carnes ataques a nuestras familias en medio del fragor de la batalla política y le puedo asegurar, don Carlos, que no hay nada más doloroso ni que desazone y sea tan desolador como ver a tu familia, en mi caso a mi hija o a mi mujer, sufriendo por ataques injustos, por ataques que no tienen otro objetivo que descabezarte a ti. Yo también he tenido una querella de manos limpias en su momento, por tanto soy perfectamente conocedor de ese tipo de estado de ánimo en el que uno se puede sumergir cuando se ve afectado por este tipo de cuestiones. Por eso lo hablaba de mi comprensión hacia el presidente del gobierno. Pero en tercer lugar, sobre todo he de decirle que, y ese es el espíritu del libro que he escrito y esa es la manera que yo tengo de enfocar la vida política a partir de ahora, sobre todo yo creo que debemos evitar por todos los medios seguir en esta escalada de descalificaciones, de agresiones, en esta escalada de continuo deterioro de la política. Creo, sinceramente, que tenemos que proponernos justamente lo contrario. Yo, desde luego, con mi libro y con lo que yo pretendo que sea mi vida política en los próximos meses, no voy a incrementar, no voy a acerbar las polémicas y los enfrentamientos y voy a buscar por todos los medios la concordia. ¿Usted como senador votará que sí o que no a la ley de amnistía? ¿Lo ha pensado ya? De momento he sido absolutamente respetuoso con el mandato de voto del grupo parlamentario al que pertenezco, del Grupo Socialista del Senado. No sé exactamente en qué términos se van a seguir produciendo las votaciones. Desde luego no es mi ánimo contravenir una estrategia concreta del partido mientras yo ocupe un cargo público, aunque tampoco está en mi ánimo violentar excesivamente mi conciencia. Por tanto, tendré que ver qué preguntas se plantean, a qué tipo de cuestiones hay que responder y tomaré una actitud u otra. ¿Usted qué le pasa al Partido Socialista? Lo aborda en el libro, que no se le conoce que desdeña a sus históricos o que se apoya en partidos que no creen en España. Bueno, todo tiene su origen, perdón, Carlos, todo tiene su origen en el año 2015. En ese momento el PSOE se enfrenta a una disyuntiva, la de buscar una mayoría con Podemos, independentistas y demás ralea, o la de mantenerse firme en sus principios tradicionales de evitar cualquier clase de pacto con este tipo de fuerzas políticas, mantenerse en la centralidad, mantenerse en la moderación y ser un proyecto autónomo y con aspiración mayoritaria. En el Comité Federal del 1 de octubre se impuso la posición de los que defendíamos la línea clásica del partido, y en las primarias se impuso la otra posición, la que encabezaba Pedro Sánchez. Desde entonces, Pedro es el secretario general. Yo nunca le he discutido la legitimidad que le asiste cuando actúa en nombre de la mayoría orgánica del partido. La tiene, sin ningún tipo de dudas.
Pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las líneas políticas del compañero Pedro Sánchez y reivindico mi derecho a estar en minoría y sobre todo reivindico mi derecho a decir lo que pienso. Lo he hecho siempre. Me afilié al Partido Socialista pensando que el Partido Socialista es un partido en el que se pueden decir las cosas, en el que se puede opinar, y siempre que tenga la necesidad o crea conveniente decir lo que pienso, voy a seguir haciéndolo, si no, este no sería mi partido. Ha pasado usted una parte de su vida en Cataluña y me consta que es una comunidad por la que siente una particular estima. Sin embargo, usted ese problema catalán lo aborda y en el libro lo aborda dándole la razón más a Ortega que a Azaña, ¿no? Sí, además yo me confieso azañista. De hecho, el título del libro, La emoción política, es un homenaje a Azaña. Azaña hablaba de la emoción política como de una facultad que se tiene o no se tiene, que si no se tiene es imposible que algún día le ilumine a uno. Azaña hablaba de que debemos sentirnos embarcados en una continuidad histórica. Y hablaba también de que debemos estar muy observantes de la realidad y reaccionar a ella para tratar de mejorar el mundo impelidos por un sentimiento de justicia universal. Me parece uno de los pensamientos más brillantes de Azaña. He leído, no sé si las obras completas, pero casi. Ahora bien, en el debate catalán, en el debate que tuvo lugar en 1932 para el Estatuto de Cataluña, creo que al final se demostró que tenía razón Ortega. Azaña tenía una confianza desmesurada en que el Estatuto del 32 iba a solucionar definitivamente el problema catalán y Ortega decía que como mucho se podía conllevar, aunque Ortega marcaba unas líneas rojas muy claras de lo que se podía conllevar. Y Ortega dejaba clara que lo que no era conllevable, lo que en absoluto era negociable, lo que en absoluto podía estar sometido a ningún tipo de transacción, era la unidad de España y la soberanía de la nación española por encima de las autonomías. Yo creo que el propio Azaña, antes de morir, se dio cuenta de que tenía razón Ortega, y yo desde luego creo que en este aspecto concreto, así como en otros muchos, yo soy azañista, pero también he leído mucho a Ortega y también admiro mucho a Ortega. Don José tenía razón. Me quedan 5 minutos y 3 preguntas, Ángela, una brevedad casi insultante. Buenos días, señor Lambán. Yo le quería preguntar, ¿a usted las noticias que hemos conocido sobre los negocios de la mujer del presidente del gobierno, qué le parecen? Bueno, me atengo a las palabras del propio presidente del gobierno. Yo creo que sobre noticias, sobre cuestiones que afectan a posibles irregularidades o anomalías, hay que ser siempre muy cauto. El propio presidente del gobierno dijo ayer que la justicia hablará y eso es a lo que yo me atengo. La justicia debe hablar, la justicia se debe pronunciar y desde luego esa es una de las grandes ventajas del Estado de Derecho que, por cierto, debemos preservar por encima de todo. Creo que en este momento la labor de jueces y fiscales en nuestro país está siendo muy determinante y muy importante para preservar algo que es absolutamente fundamental, que es el Estado de Derecho basado en la separación de poderes. Carmelo. Buenos días, señor Lambán. Buenos días. Mi percepción sobre el cambio de gobierno en Aragón, después de perder el PSOE las elecciones, es que ha proyectado una imagen de moderación, de naturalidad y de nivel profesional, algo que se echa de menos en la política actual. Usted hablaba de escalada de agresiones y descalificaciones. ¿Qué pasa allí? ¿Aragón es otra cosa? ¿Tiene usted quizá una buena relación con Jorge Azcón, que lo preside todo? Mira, antes de ayer, en el día de Aragón, en el día de San Jorge, hubo un acto en las Cortes en la que el presidente, como expresidente, me dio la medalla de Aragón, cosa que le agradecí mucho. Pero yo creo que protagonizamos un acto de mucha altura política porque de alguna forma consagramos la bondad, la conveniencia de la continuidad entre unos gobiernos y otros. Nadie llega de nuevo a ocupar una responsabilidad. Todo el mundo hereda un legado, todo el mundo trata de mejorarlo y todo el mundo debe intentar que quien le suceda mejore a su vez ese legado.
En Aragón somos gente, se nos dice que tozudos, es verdad, pero también cada vez, como dice el filósofo Izuzquiza, más suaves, más refinados y más seductores, lo cual no queda muy bien con la voz con la que les estoy hablando. En Aragón somos gente amante de la verdad, del derecho, del sentido común, de la moderación. En Aragón estamos muy avisados de lo que son los independentistas, de lo que son los nacionalistas, del elemento absolutamente letal que en su núcleo y en su ADN tiene el nacionalismo, porque estamos rodeados a este y a oeste por nacionalistas, y por eso yo creo que nuestra aportación a la política española en este momento es algo que el resto del país debería valorar muy positivamente. Creo que es hora de que se deje de hablar exclusivamente en España de Cataluña y del País Vasco. Las comunidades autónomas tenemos mucho que aportar, tenemos que romper ese techo de cristal que nos relega a un segundo plano en el debate político nacional, porque el día que las comunidades autónomas, todas, en un Senado de representación territorial real, exhibamos lo mejor de nosotras mismas, le irá muchísimo mejor a este país. Ya basta de ese monopolio exclusivo de Cataluña y del País Vasco. Las dos regiones mejor tratadas por el gobierno de España desde la guerra de sucesión. Ya basta de mentiras, ya basta de escamoteos de la verdad, ya basta de supercherías y ya basta de que los sucesivos gobiernos de España, de todos los colores, hayan tratado con privilegios absolutamente desmesurados a estas dos comunidades autónomas. De aquellos pueblos vienen estos lodos. ¿Y la última de Álvaro Nieto? Sí, buenos días, señor Lambán. Me quería preguntarle por las elecciones en el País Vasco, si nos pudiera hacer una valoración, porque el presidente del Gobierno el otro día se felicitó mucho por los resultados del Partido Socialista, que había subido 2 escaños, pero claro, el Partido Socialista ha conseguido 12 escaños de 75. Da la impresión de que, hombre, felicitarse por estos resultados y renunciar a ser mayoría en el País Vasco no es lo mejor, ¿no? No sé qué opina usted al respecto. ¿Qué sensación le producen los resultados? Bueno, en primer lugar, creo que el candidato socialista del País Vasco ha hecho un excelente trabajo, ha hecho una campaña meritoria, se ha esforzado mucho, ha conseguido subir 2 escaños y eso indiscutiblemente tiene mérito. Ahora bien, a continuación he de decirle que estos resultados me preocupan mucho porque el avance del nacionalismo y del independentismo en el País Vasco es inexorable, parece. El Estado prácticamente ya ha desaparecido del País Vasco, lo cual es altísimamente preocupante, pero aún es más preocupante la perspectiva que tenemos a medio y largo plazo. Que en este momento el PP y el PSOE se disputen en el País Vasco exclusivamente a ver a quién elige el PNV de socio de gobierno, me parece bastante desalentador. Una emoción política es el libro de Javier Lambán, tan interesante como su discurso y su ejecutoria cuando ha tenido cargos de responsabilidad, que todavía tiene, es senador, se lo recuerdo, espero que por mucho tiempo. Don Javier, le agradezco mucho su esfuerzo y le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, don Carlos, y acompañantes.